Le damos gracias a Dios en esta noche. Vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón y me gustaría que puedan ir buscando en su Biblia, ahí en Mateo capítulo 24. Y es un tema que es muy actual. Es un tema actual y que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el presente. Alrededor del mundo, en nuestras vidas, y que nosotros podamos ir comprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Mateo, justo el capítulo 24, nos habla de la destrucción. Jesús va a predecir la destrucción del templo y después de eso comienza a explicar señales antes del fin. O sea, qué es lo que iba a pasar en el tiempo que él comienza a anunciar aquí. Entonces vamos a darle lectura lo que dice Mateo 24, capítulo 24, y a partir del versículo 1, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu gran amor, tu misericordia, Señor. Y queremos, Señor, en este momento que solamente tu presencia tome control y dominio de cada uno de los oyentes, Señor. Y que la gracia de tu Espíritu, Señor, venga sobre mi vida para poder, Señor, compartir lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Esta tu palabra, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, direccionar, Señor, y traer claridad, Señor, a todos los sucesos que tal vez por el mundo están aconteciendo. Que nosotros podamos estar, Señor, atentos, velando, Señor, Padre del cielo, para saber cuándo es el tiempo, cuándo es el momento y qué hacer mientras tanto, Señor. Padre, te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, se manifieste de una manera especial, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en todo este proceso solamente tú vas a ser exaltado, Señor, y glorificado. Y que sea siempre para el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Vemos que Jesús estaba caminando en Jerusalén y estaba viendo el templo junto con los discípulos. Y los discípulos muy alegremente le muestran el templo. Y ellos contentos, con alegría y con gozo, le dicen: mirá qué lindo templo que tenemos en Jerusalén. Y Jesús lo mira y le dice: ¿ven todo esto que ustedes están viendo? No quedará piedra sobre piedra. Y cuando siguen avanzando y cuando llegan al monte de los olivos, que más o menos es de ese lugar, serán unos 45 o una hora de distancia, en el monte de los olivos le vuelven a preguntar los discípulos. Y le hacen una pregunta, pero que tiene como 3 preguntas en una pregunta. Y le dice: dinos, en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? Que es la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Son 3 preguntas en una. O sea, ellos le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Le dice: ¿cuándo? ¿Qué tiempo? Y le dice: ¿y cuáles serán las señales? ¿Qué es lo que va a suceder para que nosotros nos demos cuenta? Y del fin del siglo le está hablando. Le está hablando del el fin del siglo, está hablando del final de los tiempos. ¿Cuándo va a ser esto? Y fíjense en que en el versículo 4 dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo a todas las 3 respuestas: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y lo primero que le contesta con respecto ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús no le contesta ninguna respecto a esas preguntas. Lo que Jesús le dijo, estén atentos, le dijo. Mirad que nadie os engañe. Cuando él toma la palabra mirad, en el original quiere decir, presten atención, yo le voy a enseñar algo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Le está diciendo, préstenme en atención lo que le voy a decir. Y ahí en ese momento dice, mire que nadie os engañe. El punto principal y el más importante que tiene el Señor con respecto a su venida es que iba a haber algo que tenía que ver con grandes formas de engaño o maneras de que nosotros podamos ser engañados. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Y ahí está declarando de cómo va a ser el tipo del engaño. Que muchos van a ser diciendo que vienen o yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Esto es uno de los principales sentidos que nosotros podemos tener con respecto a lo que va a suceder antes de la venida del Señor. Cuando estas cosas van a acontecer. Pero Jesús le dijo que nadie os engañe. Esto es algo principal y algo muy importante que nosotros podemos entender. Que nadie os engañe. Dice, y después dicen, oiréis de guerra, o es como una señal, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. O sea, no tengan miedo. Va a venir guerra y rumores de guerra. Porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. Cuando nosotros vemos en la historia, a partir del primer siglo, los primeros 1000 años o los primeros 10 siglos de la era cristiana, nosotros podemos ver que durante ese periodo, el primer tiempo, los primeros 1000 años del cristianismo, se pueden contabilizar 100 guerras aproximadamente. O sea que desde la venida del Señor, desde la llegada de Jesucristo, de Jesús a la tierra, hasta durante 1000 años, hubieron 100 guerras. O sea que hubo una gran cantidad de guerras. Pero fíjense en que alguno puede decir, ¿y si siempre hubo guerra? Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y por qué Dios permite que hayan guerras? Fíjense en que Dios utiliza la guerra como algo que nosotros nos estremece, nos despierta y nos motiva a buscar a Dios. Lo mismo sucede con todo tipo de terremotos, lo mismo sucede con todo tipo de cataclismo y con las pestes. Cada vez que surgen pestes, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo eso tiene un fin de parte del Señor. Es que nosotros nos despertemos y estemos alerta. O sea, Jesús no le dijo ni fecha ni hora. Lo que Él le dijo, que nadie os engañe. Y comienza a dar una serie como de un diagnóstico de lo que iba a suceder antes de la venida. Antes de que se manifieste Él en su gloria viniendo a la tierra. Él lo que está diciendo, todo esto va a ir aconteciendo. Y si nosotros sacamos la cuenta en los primeros 1000 años, hubieron 100 guerras. Eso sirvió para que las personas estuvieran permanentemente alerta a lo que creían a la palabra de Dios, a que pudieran estar velando constantemente. Entonces nosotros comenzamos a ver que la intención de poder explicar Jesús los sucesos tenía que ver con poder entender nosotros que tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas y que estos sucesos era necesario que esto acontezca, dice él. Entonces vemos que sigue relatando, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Tienen siempre la misma finalidad, despertarnos. Cada vez que la humanidad es movida, es estremecida, cada vez que nosotros podemos ver las guerras lejos, pero cuando las guerras comienzan a golpear nuestras puertas, nosotros podemos ver las hambrunas lejos,
pero cuando las hambrunas empiezan a visitar nuestras calles, nosotros podemos ver las enfermedades lejos, pero cuando las enfermedades están rodeándonos, empiezan a caer personas que nosotros amamos, nosotros ya no vemos la circunstancia como la veíamos. Una cosa es verlo desde lo lejos y otra cosa es sentirla cerca. Y eso hace que nosotros comencemos a tomar conciencia y cambiar el orden de prioridades. Esto es algo que Dios conoce mucho del corazón del hombre. Esto fue anunciado hace más de 2000 años. Pero hasta el día de hoy nosotros lo que podemos ver y podemos entender es que el corazón del hombre nunca ha cambiado. Que cada vez que el hombre está en aprietos, en apuro, recién ahí el hombre trata de hacer la voluntad de Dios. Antes de eso es como que nosotros tenemos una amnesia permanente o tenemos una amnesia selectiva que elegimos qué olvidarnos y qué recordar. Nosotros somos así en nuestra naturaleza. Y fíjense en que Jesús sigue relatando, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y comienza a mencionar, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve nuevamente Jesús a recordar el tema del engaño. ¿Y cómo era el tema del engaño? Haciéndose pasar por hombres de Dios o profetas de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está más que nunca visible en la sociedad a nivel mundial, que muchos que antes tenían mucha confianza han ido perdiendo esa confianza. Muchos que antes amaban, ahora ya han dejado de amar. Antes se esforzaban por hacer lo bueno, ahora se dejan arrastrar por toda la corriente mundanal, porque la maldad se iba a multiplicar y a causa de esa maldad el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Y saben qué es el amor de muchos? Es Cristo. Cristo es el amor. Y muchos de las personas en estos momentos de tribulación o momentos difíciles dejan a Dios de costado y toman los rudimentos que necesitan abastecer ellos como personas. Y eso vemos que dejan el amor. Dejan el amor. Por eso vemos que en Apocalipsis dice: he aquí tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Cuál era el primer amor? Es haber amado a Cristo en primer lugar más que cualquier otra cosa. Ese es el amor que se va a enfriar de mucho. Y cuando nosotros dejamos que se enfríe el amor de Cristo en nuestras vidas, toda nuestra vida se va a seguir enfriando. El marido que era tolerante va a dejar de ser tolerante, porque lo que mantiene unido en matrimonio una familia es Cristo en el medio de la familia. Lo que mantiene que nosotros no volvamos a los rudimentos antiguos, no volvamos atrás, que no caminemos hacia el pecado nuevamente, es Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo que nos lleva y nos convence del pecado, nos convence de no hacer lo malo, nos convence de acercarnos más a Dios. Entonces esto es lo que nosotros vemos. Y dice el versículo 12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el 13, tremendo, porque dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y explica: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué es lo que está explicando Jesús? Jesús lo que está haciendo en el versículo 15, él primero lo que anuncia es cuáles son las señales que van a venir.
y ahora se detiene en el versículo 15 y lo que le anuncia directamente a sus discípulos, que es para la nación de Israel, le está hablando de una profecía que Daniel anuncia ahí en Daniel capítulo 9, versículo 27, y habla de la abominación desoladora. Está hablando que Jesús lo que está anunciando es lo que iba a venir en el año 70, en donde en el año 70 de Cristo, de la era cristiana, iba a ser destruido el templo que ellos lo andaban haciendo caminar y le estaban haciendo visitar. Por eso Jesús comienza estas palabras diciendo: ven todas estas piedras, no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a ser destruido. Y lo que estaba anunciando Jesús era que iba a venir una nación extranjera, y cuando dice la abominación desoladora que está hablando, que en el lugar santo, según los registros históricos, y lo habla Josefo, un historiador de la época, esto está registrado, y lo sitian, lo rodean, lo toman y empiezan a golpearlo para que no entre comida y no entre agua, y que todo eso comienza a derrumbarse desde adentro hacia afuera. Y cuando pueden ingresar en el año 70, toman por asalto todo Jerusalén y van directamente al templo para burla de los judíos, y lo que hacen ahí, hacen una ofrenda, pero la ofrenda que presentan es algo que es abominable para los judíos, y hacen la presentación de un cerdo, y ese cerdo es la abominación desoladora, y que los judíos, cuando Jesús se lo estaba contando a los discípulos, para ellos era algo increíble, algo que iba a decir: no, eso no va a suceder. Y Jesús lo que utiliza esa enseñanza o esa parábola para poder enseñar, está enseñando lo que va a suceder, cómo va a ser la venida, pero le está diciendo en palabras una profecía de lo que iba a suceder unos años más adelante, y que esto iba a suceder sí o sí, pero ellos no lo creían. Por eso nosotros vamos a ver que más adelante Jesucristo hace mención de su venida y dice que va a ser como en el tiempo de Noé, porque en el tiempo de Noé, a Noé tampoco le creían que todo esto iba a acontecer. Y Jesús lo que utiliza es un método que se llama paralelismo, y eso lo que hace es algo paralelo, esto con esto, y lo compara con lo que va a ser la venida de Él, y compara lo que va a ser la tribulación que vivió el pueblo judío en el año 70, que fue algo tremendo, fue tan fuerte que aún sus mujeres se comían, las madres también ahí se comían a sus hijos del temor y el terror, porque también habían estado asediados y rodeados por el enemigo durante 4 años, hasta que pudieron entrar a las puertas de Jerusalén. Y ahí se estaba marcando un tiempo. Lo que Jesús le estaba anunciando a sus discípulos era lo que venía. Por eso le decía a los discípulos: va a ser tan grande esa tribulación que va a venir, que las mujeres, ay de las que estén encinta, porque tal vez en este tiempo alguien que me está escuchando le tocó ser mamá o le tocó ser papá en el medio de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, y tal vez estaba encinta, estaba embarazada, estaba esperando, estaba por dar a luz, y qué preocupación que tendría esa mamá o ese papá, porque traía a su hijo a un mundo lleno de confusión, de mucho temor, un mundo en donde nos debatíamos entre la pandemia y la verdad, y todos los comentarios que andan rumoreándose al respecto de todo lo que se mueve en este tiempo. Entonces lo que Jesús estaba haciendo cuando le estaba dando la respuesta a los discípulos, le estaba diciendo: sucedió, va a seguir sucediendo, van a haber tribulaciones, van a haber situaciones de guerra, van a haber muchas aflicciones. Por eso Jesús le decía a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús siempre nos enseñó por medio de la palabra que lo que iba a haber en este mundo, iba a haber aflicciones. Por eso el sol sale para justos e injustos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso Jesús
lo que comienza a explicar y lo que le empieza a decir, más allá de darle la respuesta, lo que le da indicio, le da pistas. Pero lo más importante que Jesús mira para que nosotros podamos entender es que nadie nos engañe. Porque sea el tiempo que sea el momento que sea, lo más importante que nosotros tenemos que guardar es que nadie nos engañe. Y hay otras cosas más que Él comienza a hacernos entender por su palabra, pero nosotros siempre le buscamos el tiempo cronológico. Nosotros queremos saber mes, año y fecha, pero Jesús lo dijo muy claramente, que aún su venida no la saben ni siquiera los ángeles que están en el cielo, solamente su Padre sabe qué momento, en qué hora, en qué segundo de la historia humana se van a dar estos acontecimientos. Lo que Él dejó son señales para que nosotros podamos ser entendidos y para que esas señales puedan ser tomadas por reales, verdaderas, y que nos sirvan a nosotros como un norte en una brújula para poder seguir ese camino. Es tener la fe y la confianza que lo que dijo Dios en su palabra es la verdad. Si nosotros dudamos, vamos a ser como las personas en el tiempo de Noé. Vamos a continuar nuestra vida diciendo que es nuestro Dios, pero como si no fuera nuestro Dios. Si no nos importa lo que nos haya dicho. Y muchos, como dijo él, en el tiempo de Noé se daban a casamientos, compraban, vendían, pero llega el momento y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese en que él sigue relatando y dice de esta manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, presta atención porque acá comienza a dar otro tipo de respuesta. Una señal tremenda. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Jesús le dice, si me quieren encontrar entre medio de la humanidad, no me van a encontrar. Por eso Él antes había anunciado que muchos vendrán en su nombre diciendo que son el Cristo. Por eso nosotros podemos ver que desde los tiempos de Jesús aparecieron muchos falsos Cristos, muchos falsos profetas, y en estos tiempos también siguen apareciendo personas que dicen que ha venido en el año 48, otros dicen que hoy en día hay como 5, 6 o aproximadamente 10 personas que se atribuyen que son el Cristo en la tierra y que ellos han venido a buscar a las personas que van a ser salvos. Y alguno puede decir, pero esos están locos los que lo escuchan. Y yo le puedo decir que hay tanta ignorancia aún dentro del pueblo de Dios, porque aún a los escogidos va a engañar, que la gente termina creyendo a todo ese tipo de movimientos que son totalmente antibíblicos y mentirosos, que lo único que hacen es engañar al pueblo de Dios y aún busca engañar a los escogidos del Señor. Y fíjense en lo que el Señor sigue hablando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso nosotros no nos tenemos que llevar de las señales y de los prodigios que muchas veces somos engañados. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Y Jesús, a través de la inspiración que le dio a Juan, dice en una de sus cartas que nosotros tenemos que pesar los espíritus, tenemos que ver los espíritus, si son de Dios o de dónde vienen. Nosotros tenemos que entender y tener discernimiento para saber delante de qué organización, de qué movimiento estamos. Porque una de las principales cuestiones que Jesús antecede a todos los últimos tiempos y los momentos de su venida es el engaño. Y no va a ser cualquier engaño. El engaño es
que se iban a hacer pasar por el Cristo. El engaño es que iban a hacer grandes milagros, iban a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera, y ahí dice cuál es la finalidad, de poder engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Por eso, hermano, hermana, amigo, el que está escuchando, ingresa a la Escritura, entra a la Escritura, lee la palabra de Dios, no te dejes engañar, practica la santidad, practica el temor de Dios, apártate para el Señor, busca al Señor con temor y temblor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y hace algo, hace una transformación y separa lo almático, lo sentimental, de lo que verdaderamente es espiritual. Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque Él no va a venir a la tierra nuevamente. No va a venir como vino. Él solamente vino una vez como hombre. La próxima vez que venga va a venir de otra manera. Fíjense en lo que dice. Porque, y acá explica cómo va a ser su venida. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, así se juntarán las águilas. Y fíjense en que él dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En Tesalonicense habla que va a ser en un abrir y cerrar de ojo. Habla que va a ser en la final trompeta. O sea, está hablando de que un relámpago se mueve a una velocidad impresionante. Va a ser casi tan rápido que nosotros lo vamos a ver. Y también la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. Pero va a ser en algo que va a conmover a toda la humanidad. Y la humanidad no va a poder decir que llegó el Hijo de Dios, porque va a ser muy grande la conmoción que se van a producir en los cielos cuando Él viene. Porque no viene cualquiera. Cuando Él venga, viene el creador de todo el cosmos, de todo lo visible y lo invisible. Así que cuando Él venga, van a suceder cosas que nosotros no vamos a comprender, la humanidad no lo va a comprender. Pero fíjense que esto es una señal. Si nosotros buscamos a Cristo entre hombres hoy carnales aquí en la tierra, esa es una gran equivocación, porque Él va a venir como ladrón en la noche, va a venir cuando nadie lo sepa y cuando nadie lo espera. Por eso Jesús en ningún momento le da hora, fecha, minuto y segundo. Él lo que le dice primero, y todos estos pasajes que hemos escuchado, es para estar atentos. Siempre el consejo de Jesús es que nosotros estemos haciendo lo que Él nos dijo que teníamos que estar haciendo. Él no nos dijo que nos preparemos para una fecha. Él nos dijo que estemos preparados siempre, porque no sabemos en qué momento Él viene por nosotros. Y dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando nosotros leemos la Escritura y en el momento de la crucifixión hubo un gran terremoto que todo dice las tumbas fueron abiertas, y también hubo un eclipse porque dice que se oscureció la tierra. Y nosotros lo que podemos ver que cuando Él venga también va a suceder algo parecido, porque se va a conmover los cielos. Se conmovió los cielos cuando Él traspasó el lugar santísimo eternamente y para estar siempre en ese lugar. Y nosotros vamos a ver que con su venida también los cielos se van a estremecer. Pero Él le agrega algo más, porque ya los profetas venían anunciando todo este tipo de cuestiones que tenían que ver, lo que habla en Joel, lo que habla en Isaías, que la luna se iba a poner roja, para anunciar el día grande y temible del Señor.
Pero eso eran solamente eclipses, que hoy con la tecnología podemos saber que se trataban de eclipses. Pero Jesús añade algo más, añade las estrellas, añade que las estrellas caerán del cielo, las estrellas caerán del cielo, y dice, y la potencia de los cielos será conmovido. O sea, no va a ser algo normal, va a ser algo anormal, y va a ser algo de estremecer. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. No viene más el Cordero, no viene más el hombre de Galilea, viene un rey con gran poder y con gran gloria. Y fíjense en que dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Por qué se van a lamentar? Porque todos aquellos que no creyeron en su nombre, a los que no lo aceptaron como su único Señor, van a ver que lo que Él le dijo que iba a suceder, lo que le está contando, en este momento se lo está contando a los discípulos. Están viendo que se están haciendo realidad. Puede ser que se haga realidad en nuestros propios ojos. Puede ser que se haga realidad en la generación venidera. Pero que se va a hacer realidad, se va a hacer realidad. Y cuando llegue ese momento, muchos de nosotros vamos a temblar. Esperemos que nosotros podamos estar alegres y gozosos con su venida, y no tristes porque no hemos creído, o porque por un tiempo solamente creímos y después nos apartamos, porque esto es algo tremendo que va a suceder. Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora comienza a explicar nuevamente, porque Jesús tiene una particularidad, y Él, en su forma particular de explicar, la explicaba desde un modo de un rabino judío. Y Él, aparte, comienza a explicar, se detiene, explica una parte, hace como un adelanto de lo que va a venir, pero después vuelve nuevamente a reafirmar lo que había explicado. Esto es un método que tiene que ver con la explicación rabínica, porque nunca nos tenemos que olvidar que Él era el rabí, era el maestro, y Él explicaba de esta manera. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, nuevamente vuelve a comenzar a explicar. Nuevamente va a comenzar a explicar y a hablar de la incredulidad que hace que nosotros no podamos alcanzar esa salvación. Y comienza a hablar nuevamente. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y entendieron y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso el tiempo de arrepentirse, el tiempo de estar a cuentas con nuestro Dios, es ahora. No es mañana, no es pasado, no es voy a ver si alcanzo a creer. Hoy es el día, hoy es la hora que nosotros tenemos que introducirnos en el arca. El arca que Él dejó para este tiempo es la iglesia de Jesucristo. Es poder estar juntos en armonía, no solamente en un edificio, sino en los mandamientos, en las enseñanzas que el Maestro Jesús dejó para cada uno de nosotros. Que practiquemos el amor, que practiquemos el temor reverente al Señor, que no practiquemos el pecado, que nosotros nos apartemos de toda especie de mal, que podamos estar pendientes uno de los otros,
que no seamos egoístas, que no seamos malvados, que no seamos ladrones, que no seamos mentirosos, que no practiquemos la idolatría. Todo ese tipo de consejo había dejado el Señor. Y fíjense, y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así como eso, dice que muchas tribus van a lamentar, porque recién van a entender que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero va a ser hasta que recién venga Él. Por eso este es el tiempo que nosotros tenemos que tomar para creer y vivir verdaderamente por este Rey y vivir por este Dios que nos salvó y que nos quitó de la muerte y nos dio vida y vida en abundancia. Y dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Está hablando de que tenemos que estar velando, estar atentos, que no nos durmamos. Dice, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Está hablando de una preparación, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como dice Pedro, que muchos tienen la venida del Señor por tardanza, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese que Jesús hace en su explicación que los discípulos le preguntan a él, ¿cuándo serán estas cosas? Nunca le da una fecha, nunca le dice la hora, solamente le da indicios. Dice, ¿qué señales habrá de tu venida? Se las dice, cuáles van a ser las señales. Y le dice cómo va a ser el final de los tiempos. Pero la herramienta más poderosa que Jesús deja en esta enseñanza que Él nos da es que nosotros tenemos que ser fieles, prudentes y estar velando. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Como ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora cuando el Señor nos llame a su presencia y nos diga que nuestros días en esta tierra se terminaron. Y fíjense en que habla de aquellos que comen y beben con los borrachos, como aquellos que han dejado y han abandonado la fe en el Señor. En Lucas, capítulo 21, haciendo la referencia a lo mismo, nomás que en la versión de Lucas, en el versículo 34, también dice Jesús, de la misma manera, pero con algunas cuestiones más profundas. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay algunas personas que
después de tanto tiempo caminar en el Evangelio y esperar la venida del Señor, empieza como un desgaste. La maldad del mundo empieza a crecer y también el amor se empieza a enfriar. Y todo esto hace un caldo de cultivo para que muchos empiecen a desviarse de la verdad de la palabra del Señor. Y fíjense que en Lucas hace mención de la glotonería, de los deseos de esta tierra, y hace mención también de la embriaguez, de la borrachera. Cosas que a veces nosotros no prestamos atención, pero si nosotros somos personas que podemos analizar lo que estamos viviendo en este siglo XXI, solamente haciendo cambios zapping con el televisor, podemos ver que hay muchos canales que enseñan distintas maneras de cocinar. Eso antes no se veía, ahora se ve por todos los canales, creo que a nivel mundial. Inclusive hay realities show a nivel mundial que hablan de la comida, y es una cuestión que nosotros tenemos que analizar, que son indicios que estamos en los últimos tiempos. Hoy es el tiempo en donde todo vale, el tiempo en donde los deseos carnales tienen que ser puestos en práctica, y que nadie le puede decir a nadie lo que puede hacer, porque cada uno se puede inspirar y pensar conforme se pueda sentir y percibir, puede hacer lo que bien le venga en gana. Estos son todos los deseos que estamos viendo en este tiempo, que están sueltos por toda la humanidad. Por eso, hermano, amigo, o que está ahí mirando, escuchando, esta palabra tiene una sola intención: poder hacernos despertar, primeramente a la iglesia, porque aún los que no creen en el Evangelio, aún los que no creen en Jesús, ellos no van a poder poner en práctica lo que nosotros, aún siendo hijos de Dios, no pongamos en práctica. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos que por cuanto Noé creyó a la palabra, condenó a todo el mundo antiguo, porque él entró junto con las 8 personas dentro del arca, con sus hijos, entró con su esposa y con las nueras, y con eso condenó al mundo entero. Nosotros como iglesia también. Por eso a Noé se le burlaron durante 120 años aproximadamente, que era pregonero de justicia. Él hablaba la verdad y todos se burlaban. Él decía la verdad, todos se burlaban. Jesús dijo la verdad, todos se burlaban. Los profetas anunciaron la venida de Jesucristo, el Mesías, todos se burlaban. En todos los tiempos, los que le creen al Señor van a recibir burlas, van a recibir palabras que van a ser hirientes. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, amigo, lo que tenemos que hacer, hermano, es creerle a la palabra del Señor. Los tiempos finales están más cercanos de lo que nosotros pensamos. La ciencia iba a aumentar de una manera tremenda, lo dice el profeta. Nosotros estamos viviendo en tiempos tremendos. Estamos viendo que la tierra está conmovida. Estamos viendo que los glaciares están colapsando. Los glaciares están colapsando y eso hace colapsar a los volcanes que están debajo de los glaciares. Nosotros estamos viendo que la falla de San Andrés, que es una falla tan tremenda que puede partir el planeta en dos. Nosotros estamos viendo que las tormentas son más continuas y más consecutivas que muchos años atrás. Nosotros estamos viendo que la capa de ozono se ha deteriorado y eso produce un desgaste, produce muchas enfermedades que tienen que ver con problemas en la piel de los seres humanos. Nosotros podemos ver que la agricultura está provocando un daño tremendo al consumo. Nosotros podemos ver que para la producción de ciertos productos se necesitan 65 litros de agua para una fruta. Nosotros podemos ver que el hombre está llegando al límite, porque todo esto va a tener que ser deshecho. Esto es una palabra que muchos no la van a entender, otros se van a reír y otros se van a burlar, otros van a decir, este está loco. Pero yo lo único que te quiero compartir es la verdad, porque la salvación
que el Señor nos ha regalado es muy grande para que nosotros podamos ponerla en tela de juicio conforme a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son nuestros caminos. Nosotros tenemos que ponernos verdaderamente en la línea que Dios ha establecido. Nosotros tenemos un lugar a donde ir y ese camino a donde ir termina en los cielos. Hermano, amigo, confía en la palabra, creerle a la palabra. Parece dura, pero la iglesia, ¿saben lo que dice de su amado? Le dice, ven, porque nosotros estamos ansiosos para que ese día venga. Nosotros no tenemos ciudadanía en la tierra. Nuestra ciudadanía, amigo, hermano, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está allá arriba, a donde Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Los tiempos finales los estamos viviendo cada día, pero tenemos que vivirlo en Cristo, como pensando que ese día nuestro amado viene por nosotros. No tengamos miedo, no tengamos temor, porque al lugar a donde vamos no va a haber lágrimas, no hay dolor, no hay ladrón que pueda minar ni hurtar. Al lugar donde vamos hay paz, amor, tranquilidad. Y mientras estemos en la tierra, vivamos para Cristo. Y si morimos, nos vamos con Cristo. Esa confianza podamos tener en este tiempo. No tengamos temor. No tengamos temor. Tengamos amor por nuestro Dios y por todo lo que Él nos ha enseñado. Los tiempos pueden ser difíciles, pero nuestro Dios es mucho más grande y abundante. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Pero no te dejes desviar. No te dejes engañar. Todo este mundo va a pasar, pero su palabra nunca pasará. Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra. Yo confío que esta palabra va a hacer despertar a muchos que tal vez están dormidos, que están mirando cualquier cosa, están pensando en la riqueza, están esperando tantas cosas y se están olvidando de lo más preciado, más importante, que es una salvación grande y tremenda que Él nos regaló. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que acumulamos si no tenemos a Cristo? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Él nos entregó si nosotros no tenemos al Señor en primer lugar en nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer si no cambiamos el orden de prioridades? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer si el Señor viniera por nosotros en esta misma noche? Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Rey, por esta tu palabra, Señor. Bendigo, Señor, a cada hermano, cada amigo, Señor, que pueda estar, Señor, conectado, que está mirando este video, Señor. Que sea la presencia de tu Espíritu, Señor, pudiendo, Señor, poner convicción, Señor, si acaso estamos caminando por un camino que no es conveniente para nuestra salvación. Y que nos traigas, Señor, a tu camino, que nos traigas a tu redil. Señor, si acaso hay tantas mentiras dando vuelta, que la verdad de tu evangelio sea proclamada, Señor. Padre, aunque no sea entendida, Señor, Padre, nosotros la enseñamos conforme tú, Señor, le enseñaste, porque es tu verdad. Y como tú dijiste, Señor, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Creemos, Señor, que esta palabra, Rey, va a traer convicción de pecado. Tu Espíritu Santo va a despertar al dormido. Señor, va a comenzar a ser, Señor, corazones fieles, Señor. Corazones, Señor, que estén atentos, alerta, buscándote, Señor. Padre de la gloria, solamente tú puedes despertar, Señor, lo que se ha dormido en tu pueblo, en tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, declaramos, Señor, que tu palabra, que es la verdad, se va a manifestar de una manera especial en este tiempo, Rey, porque tú verdaderamente vienes pronto por tu iglesia. Por eso te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga y sigamos buscando del Señor.